son rimas pastorales que retornan de la niebla. Déjale la noche a los más valientes, a todos esos promiscuos que incendian las calles y mi pelo. Déjalos con sus sobreprotecciones latinas y desesperadas. Déjalos que se besen y se muerdan. Déjalos que se la muerdan en la costanera y se desvistan detrásito de un árbol, abajito del puente, encimita del césped, a la vereda siguiente de mi casa. Déjalos que se la muerdan, solos, parados, recostados, de rodillas, inclinados, con la punta, con el borde, con la marca. Déjalos que se la corran y se les derrita la madre en las manos. Déjalos que se enfermen, que se mueran de amor y resistan, que sean una barricada venérea del cariño. ¿Qué me haces? Que siento que me muero, que me agoto y ya no puedo levantarme, y la luz de la mañana me encandila y me pone tan triste. ¿Qué me haces cuando éramos tan niños? Porque me duele ahora la idea que me sitúa como presa única de tus movimientos feroces. ¿Por qué me besas? Me besas tanto, porque lo haces con tanta insistencia. ¿Por qué me tocas? Me chupas tanto que casi me gusta cuando lo haces, y la costumbre de tus hábitos me obliga a soñarte. Te sueño en pesadillas, con los ojos brillantes repasando cada movimiento que me vulgariza de tu hostilidad. Ahora de crecido entiendo lo que hacías. Sé que poco a poco fuiste poniéndome todo esto en la cabeza. Aún así te atreves a negarnos. Niegas el placer del primer día, de nuestro primer día, y yo sin poder entender cómo podrías no privilegiar entre tus recuerdos el momento exacto de ese día cuando tú y yo, atrapados frente al espejo, enceguecíamos bajo la fuerza de extrañas imágenes. Hacia el olvido de un aliviado centro, la discontinua razón de ser está siendo, y la turbulencia solo en ti, no en los tréboles. Comerás cuando hayas olvidado. Aquella herida que te ciñe con el rocío se hará soluble. El aliento busca todavía el silencio alto, halo de hojas y hojas que sueñan despiertas. No huye la gracia si respira en el ojo. Abrirse, abrirse hasta florecer, no es destino suficiente. Cuando seas, no serás, sino lo mismo que te come. Cae sobre mi boca y entra, mientras deja que me ría de mí. Esta noche doy solo pasos, el falso no soy yo. Mediodía. ¿Quién sabe si boomerang en llamas o una guitarra de sal en la frente de mi padre? La tarde. ¿Quién sabe si tigre de hierba en su circo de silencio? La noche y su espesura de puerto que el invierno ha forrado con su lagaña verde. La noche hilvanada con la felpa que recubre algunos frutos de candor. Neones que imitan el matiz que baña la encía del guepardo. Más bien este silencio rodeando mi poema de pétalos calientes. Luna, mendrugo que muerden los mendigos, con los ojos solamente. Escanciada por el cáliz de la sombra esta liturgia, donde el tacto es sacerdote. Deguadúa el templo para que tenga corazón de agua, cuando el tálamo encienda un crepitar de viejas Biblias. Constelación de pálidos lebreles cruzando el espacio, afligida de placer la liebre de tu rostro. Anémonas de sal, como un llamado fulguran corales dentro de tu boca abierta. ¿Y qué importa el fermentado halcón pastoreando el hígado, o la espuela en la pupila de mujeres como ceibos de ceniza? Igual que el arte, perdura la crin de la tormenta, cautiva, solo por el puño de las cerrazones. Ahí está. Nadie en la delgadez de la ceniza, tímido en la temática, ausente en la asistencia de la empuñadura, subiendo hasta el cráneo y volviendo al horizonte, anidando la fatalidad en el entrecejo. Así es la clausura entre dientes rechinados de esperma. Hay una silla enterrada en una pieza oscura, hay el habitante inevitable en el pensamiento que se va a acomodar, allí en donde un soldado anónimo regresa a casa luego de una batalla también anónima, rodeado por la bruma de quien puede estar cerca, al llegar tan lejos en su propio olvido, allí en esos lares donde circulan los ríos de sangre, caminos en donde los animales pueden beber sus futuras huellas, gastadas por dentro y empapadas por lo inútil.
La autopista no sabe que todo es un gran barranco disfrazado, que el tiempo son las líneas blancas fragmentadas que pintaron los hombrecitos en el asfalto, que las líneas blancas suponen un orden, que cuando son continuas no hay que adelantar, pero también las líneas blancas dan giros insospechados, como grillos en la noche, hacen música para la huida perfecta. Esta es una palabra que intenta fingir el poder que tenía tu boca. Los diminutos granos de plata sobre una figura nueva pero cansada. Estoy de pie para fingir la pertenencia. También por la mañana sería una frase impronunciable. Aquel sedicioso recuerdo entre los pilares de un hombre joven con sus sueños de ceniza. Precioso ardid, concepto antiguo. Nuevamente las hojas formando un eslabonario en desorden bajo los pies del hombre contenido en su memoria. Soy homosexual, pierdo el decoro. No soy solo. La corro pensando en tus hijos, los jóvenes años. Conozco la ciudad y sus escuelas, no soy solo. Prefiero los niños ricos, son más corruptibles. La bella clase degradada. Asustarlos con esta mano hambrienta paseando en sus muslos, la suya mis ancas, no soy solo. No tengo patria, nada de principios, vivo de los traumas, adoro los psiquiatras que enloquecen muchachos para mí, enlodarlos con mi guante de matrona, revolución del barro, dice la maldición de esta diva que canta, no soy solo. Soy homosexual y ¿qué? Anarco, corruptor de tus bastardos, envuélvete mi velo de sus mundos extraños, soy la gran puta. La telaraña. Creo que se están registrando movimientos subterráneos a nivel de concepciones de mundo, a nivel social, tremendamente fuertes, y que corresponden posiblemente a una época de la historia de la lengua, frente a la cual un tipo como yo puede ya más bien mirar. Creo que vivimos lo que podemos definir como la época de la agonía del lenguaje, que es el lenguaje donde definitivamente los significantes con los significados están absolutamente divorciados. Creo que ese es el lenguaje de lo que llamamos la publicidad. De una u otra forma, en el arco de 2800 años, pasamos de cólera canta la de Aquiles, hija de Peleo, odiosa, o canta odiosa la ira de Aquiles, hijo de Peleo, o que salten cerros, salten y bailen de Isaías, ese lenguaje de los grandes poemas arcaicos, ¿cierto? A metro gas, calor humano, calor natural, donde ninguna palabra efectivamente dice lo que dice, ni ninguna frase nombra lo que nombra, y que ese es el lenguaje social que realmente está dominando nuestra época. Entonces, que ahí la poesía es probablemente el arte más débil, porque depende precisamente de esas palabras que agonizan. Y al mismo tiempo el más poderoso, porque es el único que puede levantar desde esa agonía una nueva imagen, resignificar, inventarle los nuevos significados a las nuevas palabras. Hay una transformación en la poesía latinoamericana joven. Por ejemplo, el poema de la mayoría de los escritores presentes ahí tiene que ver directamente con meterse dentro de la situación, digamos, que configura la palabra. Antes, digamos, se enumeraba lo exterior, pero me di cuenta que en estos poemas se va trabajando, digamos, la interioridad posible del enunciado, y todas las variaciones que puede haber internas en él. La aventura de la poesía es, creo, una aventura radical, pero una aventura que tiene como dos caras. Una que, si uno le rinde una especie de idolatría, ¿cierto?, a la poesía, seríamos idénticos a los tipos que se dedican al merchandising, ¿cierto?, y hacen un congreso de vendedores de qué sé yo, de Coca-Cola o de laptop. Entonces la poesía, por un lado te exige todo, pero si por otro lado te la tomas tan absolutamente en serio, pasas a ser un profesional más nomás, y se acabó, hasta ahí llegamos, ¿cierto? En otro aspecto, habría que conceder, o sea,
o abordar otra línea de pensamiento, que sería que Poquita Fe no es un encuentro, tampoco es un poema, sino que es, en el fondo, y lo que yo creo que se va a transformar, un taller de poesía para la gente de Latinoamérica. Otra cosa que me interesó mucho fue una especie de vuelta del yo, ¿cierto? Que antes había, el gran trabajo era borrar el yo, ¿no es cierto? Y hablar de un modo impersonal, pero aquí hay como una vuelta al yo. Y la otra cosa interesante es trabajar elementos como la numeración, ¿cierto? Como la repetición y marcado con una fuerza muy, digamos, con una fuerza grande, con una potencia. Por último, me gustaría entrar a contradecirme y decir que si analizamos a Poquita Fe en términos de producción, uno podría decir que se emparenta con algunos encuentros anteriores realizados en Chile. Por ejemplo, el encuentro de poetas organizado por Gonzalo Rojas en Concepción en los 60, que me parece, o con el encuentro de Chile Poesía organizado con José María Mehmet en los 2000. Pero a mí me parece que esto tiene la singularidad, me refiero a Poquita Fe, de ser más un taller abierto, un workshop, una especie de escuela de poetas. Viaje de invierno. En el invierno, mi amado, bajo los animales de la selva. Porque antes que amanezca, debo partir. Y el zorro lo sabe y se ríe. Cómo tiemblan las nubes. Y encima de mí, desde el collar de nieve, cae una capa de hielo frágil. En el invierno, mi amado, es un árbol entre los árboles e invita a los cuervos dejados de la mano de Dios a sus ramas delicadas. Él sabe que el viento, cuando oscurece, levanta escarchas, ateridas vestimentas y me arrastra de nuevo a casa. En el invierno, mi amado, bajo los peces es mudo, prisionero de las aguas al impulso de sus corrientes que se revuelven desde dentro, me embarranco en la ribera y veo cómo se metamorfosea y se retuerce. Y de nuevo, al llamado de los pájaros que me siguen, cuyas alas se entumecen encima de mí, me abalanzo al campo abierto. Él despluma perdices y me arroja un blanco pedazo de ala. Lo tomo por el cuello y me sumerjo en el amargo pelaje. Mi amado es traicionero, ya sé. A veces taconea sobre botas altas rumbo a la ciudad, besa en los bares con la pajilla metida hasta la garganta y habla con todo el mundo. Sin embargo, no comprendo sus palabras. He visto la niebla de la tierra. He tragado el corazón de la niebla. Antes, hace un tiempo, después de lo del paraíso y las inundaciones, y los golpes y las resurrecciones antes, cuando vivía con mis padres y mi cintura no estaba rasguñada del todo, yo enrojecía a causa de los crucifijos que mi madre ponía cerca de la mesa donde nos daba de comer. Los miraba de reojo y pensaba que si miraba a Jesús sufriendo clavado, que si miraba con mis ojos sus párpados cerrados, la comida se me iba a atragantar. Para siempre afuera del paraíso, para siempre quedé en el rasguño, en la inundación. Sónico. El aire que inunda el pozo perpetuo arremolina el agua pesada. Cuántica osadía estival incita los sentidos de quien es ciudadano cautivo de las profundidades sónicas, pero reserva sus muy últimas, sus más tardías reverencias al candor infantil de la naturaleza. Paseo dominical. Ya te he dicho, mujer, que es una mala puerta del mar, que sí, que cuelgan collares de neumático, que no, nada de abrazos ni ataúdes marinos o besos. Ya te he dicho, mujer, que estrellas boreales tampoco, que capitanes menos, y ni se te ocurra preguntar por los timones.
¿Deberé repetir acaso que para eso están las fotos de Fidel, el charanguito y los dientes de tiburón? ¿No he logrado saciar tu conjetura sobre la sal con haberte presentado a aquellos 3 hombres que bien podían ser parte de un improvisado cementerio submarino? Bueno, si tanto quería entretener la vista, mirá, paré que las grúas finalmente lograron desgarrar el atardecer. Cuando era chica me gustaba separar los caramelos por colores antes de comerlos. Los caramelos podían quedar cerrados días enteros, hasta que finalmente los abría, los saboreaba lento y los tragaba. Todavía, en secreto, sigo teniendo el mismo gesto de mirar y no tocar. Puestos en la calle, y así se vio en esa nave, varados puertos en el borde del mar, ramplante, espejeando los ocasos del Pacífico. Como todo un elevado se fue poniendo más de contubernio en la noche, porque se hizo un país de llanto y se elevó el canto de Valparaíso a todo. Hirviendo, los tirantes quedaron parejos y se hizo la mar el derrotero de su pavita. 3. Cuando llegué, ella había inundado este mundo con todos los versos que vivían en su lengua. Hubo entonces que coger pequeñas barquitas y remar hasta lo más alto de su alma. No era difícil entender que en su alma uno podía vivir sin ningún apuro. Todas las cosas abundaban, el pan y la luz, y en todas ella abundaba. Carne de cerdo a manera de epílogo existencial, adivinando su epitafio entre lengüetas ardientes. Carne blanda y triste se resigna a cocer en aceites, acompañado de salsa picante. Es así como se debe morir a pedacitos, con el corazón de manzana entre los dientes. Y sabe, lentamente todo se acaba. El cerdo empieza a retostarse como una estrella estúpida, digno ni de una rebanada. Va quedando solo de sí mismo, oliendo el precipicio. Cerveza gratis, free cover para todos. Enchufado de la cola, los toma corrientes. No reclama liposucción. Sueña flotar, sueña llenarse la cabeza de cohetes. Recuérdese siempre con comino y limones, cortar la crueldad en trocitos y servir caliente. Y nos tildan de ser tan viejitas para estas cosas. Un día para coleccionar su propia imagen sobre mis rodillas que tambalean de felicidad, antes que yo me sostenga en las rodillas de usted, que imagina lo mismo, presa de ansiedad, al llenarse de caricias, con otra cara que no es la suya ni la mía, sino es la de nuestro usted, yo, que lame las arrugas, el cuello, todo el corazón azul, y nos tildan de ser tan viejitas para estas cosas, sin humedad, sin continencia, sin nada más. Poema K. Ride, ridentes, sorride, sorridentes, ride, ridai, rirai, rir, Rio do Janeiro, do rio que corre para o mar, do rio que foge do mar, do rio da pedra, do rio das pedras, ride, 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 ridai, rir, rir, enquanto nada. Ok? Yo creo que el encuentro de poesía latinoamericano, Poquita Fe, tiene una importancia gravitante en el último tiempo aquí en la escena chilena. Yo creo que, sobre todo ahora que percibió un financiamiento del Estado y ha tenido un reconocimiento cada vez mayor en los medios de comunicación. Siempre supimos que queríamos que ocupara un lugar importante, un lugar tan importante que molestara. Porque teníamos claro también que no nos interesaba, ni a mí me interesa particularmente, ser marginal. Encuentro que lo marginal se parece demasiado a lo elítico. Yo estoy en la pelea por el poder. Yo quiero generar poderes alternativos y creo que no estoy solo en eso. El grupo llamado Los Novísimos
han ido construyendo un espacio de validación y de legitimación dentro de la escena literaria y poética chilena. Obviamente ahí hay varios elementos que uno puede como leer, cómo se han consolidado ellos, ¿no? Una cosa es las redes en América Latina que ellos han sido capaces de construir. Con Héctor Hernández nos invitan a Buenos Aires. Ahí en ese lugar no caímos muy bien en general, pero a nosotros sí nos cayó muy bien la gente porque empezamos a darnos cuenta de que se estaba fraguando algo latinoamericano. Con Pablo Paredes nos fuimos a Buenos Aires y ahí conocimos, salimos de esta fértil o infértil provincia que se llama Chile y conocimos a poetas mexicanos, peruanos, brasileños, argentinos y les contamos que estábamos haciendo un encuentro acá de poetas jóvenes chilenos y ahí dijimos se puede hacer internacional, latinoamericano. En un momento lo vimos como casi imposible, muy difícil, pero los poetas vinieron y nos dimos cuenta de que estábamos quedando atrás de un fenómeno latinoamericano de diálogo, circulación, y que le pasa un poco ahora al mal de la poesía chilena, que se siente muy soberbia y muy segura de sí mismo, y no quiere mirar al resto de las otras poéticas de Latinoamérica y de otros lugares, y que es también lo que pasa a nivel no solo literario, sino que también a nivel político y social. Y así fuimos presionando hasta instalar el primer Poquita Fe, el 2004, hasta esta última versión, que es la del 2008, que ya es la tercera versión. Y esa visión latinoamericanista, y es una visión política, partió con la gente que alrededor de Héctor empezó a moverse a mediados y finales de los años 90, digamos, ¿no? O sea, con el 2000 empieza toda una escena que son la llamada generación novísima. Yo comencé a escribir hace casi 10 años, tenía 19, y fue un acto en ese tiempo fue un acto de venganza, pero ahora lo veo de justicia, conmigo mismo, con mi historia, con mi país, con mis amigos, con la gente que quería y que quise, y con la gente que odié y que odio. Entonces fue un ajuste de cuentas a modo personal, y ese modo tan personal resultó que no era solo mío, sino que era de un conjunto de poetas que aparecieron acá en Santiago, en Chile, a partir del 2000, y que le han puesto muchos nombres, muchas casillas, y las cuales todas están completamente equivocadas y erradas, porque antes de ser un grupo de poetas, somos un grupo de amigos. Y esa es la diferencia, y eso la literatura, ni la academia, ni el canon, ni nadie va a poder ponerle nombre a esa amistad que tenemos, y eso es lo que le provoca tanto susto, tanto coraje, tanta rabia contra nosotros. Pero ese es nuestro triunfo, que lo nuestro está más allá de los poemas, de los libros, de las ediciones, los encuentros, porque somos amigos y nos queremos mucho, y eso la literatura no lo perdona. Desde mi biografía, para mí, yo me encontré en el 2003 con un grupo de poetas relativamente armados. Yo llego por un X concurso, yo iba poquito al centro porque era muy largo la micro, digamos, y ahí conozco a Héctor, a Rodrigo, y yo tenía formación política, estaba en un proceso de cambiar mi militancia política por una militancia poética que en realidad fue mezclar las dos, hacer un perroquiltro de ambos, digamos. Y desde ahí tenía esa inquietud política de articular cosas, de generar violencia y propuesta política y poética. Ya era difícil empezar a discernir la generación anterior a la de Héctor y los novísimos, que es lo que llamaríamos la generación de los 90, donde están Sangüesa, Zambran, Banter, hay un montón, Germán Carrasco. Entonces ellos tenían una definición, una muy clara, una poética bastante reconocible. Y lo que los novísimos vienen a significar es una ruptura con esa preocupación básicamente con el lenguaje. La gente de la generación del 90 trabajaba mucho con el lenguaje. Y los novísimos estarían más bien marcados por un discurso sumamente urbano, mucho más claro políticamente, mucho más coloquial, desde un tema desde el cuerpo, también mucho más trabajado, las poéticas de Héctor Hernández,
del Diego Ramírez, de la Paula Iravaca, del Pablo Paredes, son poéticas desde el cuerpo y desde un hablante muy también que se asume adolescente. Una nueva sensibilidad que recorre Latinoamérica y que se da de manera generación espontánea, quizás a partir